Las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Lo dijo Darwin, el padre de la teoría de la evolución por selección natural. Pero vayamos más allá. Exploremos una idea fascinante. ¿La evolución de la vida en la Tierra es solo cuestión de adaptación individual y de competencia? ¿O también de cooperación? Hoy sabemos que la alianza entre especies ha sido clave para la evolución de la vida en nuestro planeta. Acompáñanos en este episodio y descubre una de las estrategias más poderosas de la naturaleza, la simbiosis. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Colaboramos, cooperamos, en definitiva, realizamos una perfecta simbiosis con el profesor César Arrese, catedrático de Fisiología Vegetal en la Universidad Pública de Navarra, experto en este campo. Profesor Arrese, bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Vayamos al comienzo, al inicio. ¿Qué es exactamente la simbiosis? Bueno, la simbiosis ha sido definida como una relación estrecha, digamos que en íntima asociación, persistente en el tiempo entre organismos diferentes, entre individuos de distintas especies. Y esto se aleja, digamos, de lo que estamos acostumbrados a relatar cuando estamos hablando cómo se relacionan organismos de diferentes especies, porque normalmente lo que estamos acostumbrados es que las especies o los individuos de diferentes especies compiten entre ellos o bien unos son alimentos de otras especies. En ese sentido, como bien decías en la introducción, es un poco fascinante que individuos que pertenecen a órdenes distintos colaboren en una asociación. O sea que hoy no hablamos de leones que se comen a sus presas, ni de águilas, sino de animales que colaboran entre sí. De organismos en general, porque hay muchas veces las colaboraciones son entre organismos, pues, por ejemplo, anémonas y peces, o entre bacterias y animales, o entre bacterias y plantas, o entre hongos y plantas. Quiero decir que muchas veces las relaciones que se establecen son entre individuos muy diferentes que a priori, digamos, no pensaríamos que pueden establecer ese tipo de relaciones. ¿Y siempre hay un beneficio común para todas ellas? Bueno, esto depende un poco de cómo definamos con precisión la simbiosis. Hay muchos científicos que definen la simbiosis, cualquier tipo de relación interespecífica persistente en el tiempo, incluidas aquellas que se pueden derivar potencialmente en perjuicio de una de ellas. Sin embargo, esto lo entenderán muy fácil lo que nos escuchen porque por ejemplo, uno no pensaría en una relación beneficiosa cuando estamos hablando de patógenos, por ejemplo, ¿no? De parásitos. O de parásitos, efectivamente. Entonces, para algunos investigadores, digamos, todo entra dentro de lo que es simbiosis porque todo es vida en común. Sin embargo, la tendencia es hablar de simbiosis cuando estamos hablando de aquellas relaciones entre diferentes organismos que benefician al menos a uno de los dos y, si es posible, a los dos componentes de esa simbiosis. Relaciones sanas. Sí, muy sanas, porque de hecho eso permite a los organismos que forman parte de ese proceso colaborativo en tener una serie de beneficios que por sí solos no podrían tener. Bajemos al detalle. Ejemplos. Cualquiera que vive en el campo pues ve cómo los herbívoros están pastando, ¿no? Uno ve allí una vaca, está comiendo y entonces, claro, uno se pregunta, ¿y cuándo los humanos perdimos la capacidad de alimentarnos exclusivamente de hierba? Porque claro, nosotros no somos capaces de degradar celulosa y sin embargo las vacas lo que hacen es pastar y entonces se alimentan de esa hierba. Claro, esto lo hacen porque son capaces de degradar celulosa, por ejemplo, que está en las paredes celulares de los vegetales, pero no lo hacen ellas por sí mismas, sino lo que tienen es que tienen unas bacterias en su estómago, que lo que son esas bacterias las que degradan esa celulosa y por tanto son las vacas las que se benefician de ello. Y otro ejemplo, digamos el ejemplo clásico, el que digamos siempre se trae cuando se habla de la simbiosis, son los líquenes. Entonces, los líquenes son asociaciones entre algas de diferentes tipos y hongos que les permite, digamos, colonizar nichos que normalmente no podrían hacerlo. Y esto es muy interesante, claro. Uno muy curioso, que me lo contabas el otro día, plantas carnívoras y murciélagos. Sí, bueno, en los últimos años ha habido una cierta fiebre de definir mucha simbiosis
Claro, estos digamos que serían como simbiosis de baja intensidad. Por ejemplo, todos conocemos las plantas carnívoras, se desarrollan en suelos que son muy pobres en nitrógeno y lo que han hecho ha sido transformar habilidades que tienen otras plantas para ciertas cosas para poder degradar, digamos, sobre todo a los insectos que atrapan para poder obtener fundamentalmente nitrógeno. Entonces, lo que se ha descubierto en Australia, que es un sitio muy exótico, claro, pues entonces allí lo que ocurre es que hay algunas plantas que lo que hacen es, algunas plantas carnívoras, que albergan en su interior murciélagos más bien pequeñitos. Entonces lo que sucede es que esos murciélagos pues tienen muchos predadores, entonces lo que ocurre es que se ocultan dentro de las plantas carnívoras, evitan la predación por parte de sus predadores naturales y como contraprestación pues las heces de esos murciélagos alimentan a las plantas carnívoras. Es una simbiosis, o sea, los dos colaboran, los dos se benefician de esa relación, pero aquí no hay una, como posiblemente hablemos luego, pues de una interacción que requiere un intercambio molecular muy estricto. Ahí sí que me gustaría ahondar. ¿Cómo es esa relación entre esas especies? Bueno, en algunos casos la relación es bastante ligera. Hay un encuentro casual y entonces pues los dos se benefician, pero normalmente ese tipo de beneficio es, por así decirlo, ligero, ¿no? En algunas de las simbiosis que están mejor estudiadas y más establecidas, se establece un intensísimo diálogo molecular que, claro, nos hace alejarnos un poco esa idea naif, ¿no? De que como ambos se benefician, pues sí, ya se arreglarán de alguna manera. No, como todos sabemos, las relaciones requieren su trabajo y en ese sentido las relaciones simbióticas no podían ser de otra manera. Entonces conocemos muy bien algunos mecanismos en los que están implicados pues plantas y bacterias o plantas y hongos, que son probablemente los dos casos que mejor conocemos, y entonces ahí hay digamos, mucho esfuerzo por parte de las plantas en capturar la atención de las bacterias y mucho esfuerzo de la bacteria también para colonizar esas plantas. ¿Y por qué nos interesa tanto conocer esos procesos complejos de relación entre ambos? Pues como comentaba antes, de esas asociaciones, de esas simbiosis, aparecen beneficios emergentes que previamente no existían. Los líquenes son capaces de colonizar nichos en los que prácticamente no puede crecer ninguna otra forma de vida macroscópica. Por ejemplo, después de una erupción volcánica, aquello se llena de lava y aquello en principio no puede crecer nada. Pero vemos que al cabo de cierto tiempo empiezan a aparecer colorines que empiezan a poblar aquello y estos son líquenes, son asociaciones de algas y hongos. Los hongos por su cuenta ni las algas por su cuenta podrían colonizar ese nuevo nicho y sin embargo ahí empiezan a crecer líquenes, se empieza a generar una biomasa y a partir de ahí pueden desarrollarse otras formas de vida. En el caso, por ejemplo, de la simbiosis que establecen algunas plantas leguminosas con algunas bacterias del suelo, pues se produce un fenómeno en el cual las plantas pueden vivir exclusivamente a partir del nitrógeno de la atmósfera, que constituye el 80% de la atmósfera. El resto de las plantas lo que lo que necesitan para desarrollarse es que haya nitrógeno en el suelo. En condiciones normales, pues ese nitrógeno pues, se deriva de las transformaciones, digamos, que hay a partir del material orgánico de otras plantas, etcétera. Pero en terrenos agrícolas, por ejemplo, tenemos que fertilizar. Todos sabemos que si queremos tener una buena cosecha, pues tenemos que acudir al hecho de utilizar fertilizantes. Sin embargo, las plantas leguminosas utilizan el nitrógeno que está en el aire, 80% de nitrógeno en el aire, y una fuente inmensa de nitrógeno. Lo que pasa es que las plantas per se no son capaces de utilizar ese nitrógeno. Sin embargo, cuando entran en simbiosis con bacterias, lo pueden utilizar. Es algo que habéis estudiado, ¿no? Esa relación entre las leguminosas para fijar el nitrógeno. Sí, es un tema sobre el que llevamos trabajando bastantes años porque me parece que es un tema fascinante en términos, por una parte, de los mecanismos que requieren para su puesta en marcha y sobre todo porque es un tema muy interesante desde el punto de vista de la seguridad ambiental y de la seguridad de alimentos. Es decir, que es evidente que necesitamos producir alimentos para mantener a la humanidad y claro, no se nos escapa que evidentemente la utilización de algunos tipos de agroquímicos y tal, pues está hoy en día muy en debate y, por ejemplo, la utilización de leguminosas supone una alternativa muy limpia, muy sostenible. O sea, cuanto más sepamos sobre esa relación, esa alianza, mejores alimentos podremos crear.
Sí, digamos que tiene un componente en el cual podemos intentar mejorar la productividad de unos cultivos que son ambientalmente sostenibles, y por otra parte, y esto es un poco lo que es en los últimos años un poco el santo grial de todo esto, es intentar transferir esa capacidad a otros tipos de cultivos. Entonces hay algunos grupos de investigación pues trabajando en esto. Sería ideal pues conseguir que ciertos tipos de cultivos, como por ejemplo cereales, pues pudieran obtener cierta cantidad de nitrógeno atmosférico. La ciencia está en ello, pero ¿lo ves viable? Bueno, tiene algunas dificultades, pero eso es lo que nos gusta a los científicos, ¿no? Los retos, porque hacerlo fácil eso no tiene ningún misterio. Los retos y descubrir algo que nos sorprenda. Háblanos del nitroplasto. Sí, conocemos la fijación de nitrógeno como proceso, lo conocemos desde hace unos 140 años o una cosa así, ¿no? Y siempre, venía diciendo hasta ahora en mis clases, siempre lo que decíamos, la fijación de nitrógeno es un proceso que está exclusivamente limitado a procariotas, a bacterias, para entendernos, ¿no? Pues porque tiene una serie de requerimientos que son complicados. Es verdad que hay algunas bacterias que fijan ese nitrógeno en simbiosis con leguminosas, pero siempre son los procariotas los que están implicados. Y resulta que el año pasado unos investigadores norteamericanos han descubierto que resulta que hay un alga que ya tiene un orgánulo que es capaz de fijar nitrógeno, y esto digamos que ha roto un poco totalmente nuestros esquemas, porque hay eucariotas que pueden fijar nitrógeno. De momento hay uno, pero donde hay uno va a haber más, es evidente, ¿no? Tenemos que buscar más. Y esto es muy fascinante, porque eso significa que la evolución pues muchas veces funciona de una manera que a veces ni nos podemos imaginar. O sea, que un propio organismo puede generarlo, puede fijar el nitrógeno. Sí, efectivamente. O sea, es un alga que muy probablemente lo que ha sucedido a lo largo de la evolución es que este alga probablemente ha entrado en un proceso en este caso hablamos de endosimbiosis, de una simbiosis, digamos, permanente, con una bacteria que probablemente fijaba nitrógeno por su cuenta, y entonces se han asociado de manera permanente, de manera que esa bacteria forma parte ya como un orgánulo más de ese alga. Es algo que a primera vista puede parecer muy sorprendente, pero que por otra parte no lo es tanto, porque nuestras propias células albergan organismos endosimbióticos. Seguramente no todo el mundo que nos escucha puede tener esa formación, pero la mayor parte de la gente sabe que si nosotros somos capaces de respirar es porque en nuestras células tenemos unos orgánulos, unas estructuras que llamamos mitocondrias. Y esto nos parece una cosa muy obvia, pero las mitocondrias en realidad eran bacterias que vivían por su cuenta, que fueron de las primeras que fueron capaces de hacer respiración utilizando oxígeno. Y en un momento determinado de la evolución, esas bacterias fueron capaces de colonizar células y a partir de ahí aparecen nuestras células. Si nosotros no tuviéramos mitocondrias en nuestras células, por ejemplo, esta entrevista no podría tener lugar porque no podríamos producir energía para poder estar hablando. No respiraríamos de entrada. Es la evolución de las especies, de los pequeños segmentos que forma parte también de nuestra vida. Nos has hecho pasar a un nivel más, ¿no? Sí, porque claro, normalmente cuando hablamos de simbiosis estamos pensando siempre en el hoy, ¿no? En cómo funciona esto, en cómo podemos mejorar, pero a mí yo creo que hay algunas de esas frases, ¿no? que son cruciales y hubo un genético que decía que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Y esto es muy importante porque lo que nos damos cuenta es que estos procesos han existido siempre y que muchas veces nuestra visión de la evolución pues ha sido muy antropocéntrica, por decirlo de manera sencilla, ¿no? Nosotros pensamos en que nosotros somos la cumbre de la evolución y que todo ha ido destinado a que aparezcamos nosotros, y sin embargo pues lo que ves es que efectivamente la evolución ha tenido muchos procesos muy distintos y hay algunos que quizá hasta ahora no hemos reparado mucho en ellos, pero claro, esto significa, los procesos de simbiosis significa la incorporación de información genética diferente que se toma prestado de individuos distintos. Como somos los seres humanos, una perspectiva egocéntrica, desde luego, y además también muy competitiva. Queda demostrado con todo lo que nos has contado que en más ocasiones de lo que creemos la cooperación es mejor que la competición. Es verdad, la idea de evolución que tenemos, digamos así, vulgarmente o de forma trivial, digamos, es una idea de evolución que está...
es indiscutible, pero Alfred Wallace y Charles Darwin toman prestado muchos elementos, digamos, de la teoría económica que hay en aquellos momentos, ¿no? Adam Smith, Malthus, etc. Y entonces digamos que lo que ha quedado un poco cristalizado en el saber popular es esto, ¿no? La supervivencia del más fuerte y demás. Y las cosas son un poco más complejas. Entonces, en ese sentido, el hecho de que algunos organismos puedan beneficiarse de lo que le están proporcionando otros y, digamos, formar un nuevo organismo que es diferente, con propiedades que no solamente toman lo mejor de uno y lo mejor de otro, sino que además eso hace surgir propiedades emergentes, como decía antes, sin duda ninguna es un paso muy, muy importante. Ha sido un gusto fusionarnos en esta charla, en esta conversación, y sobre todo yo poco habré aportado, pero desde luego en esta relación nos hemos beneficiado muchísimo de poder escucharte. Así que viva la simbiosis y gracias, profesora Ressé, por todo lo que nos ha aportado. Muchas gracias a ti. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra, directo a tu mente. Con la colaboración del Gobierno de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.